Bien, le quiero dar la bienvenida al doctor José Tello. Bienvenido. Un gusto, Diego, estar contigo esta noche. Bueno, varias cosas que quiero conversar, ¿no? Leí tu artículo, me gustó muchísimo, el que has publicado en Correo. De hecho, te quisiera preguntar directamente sobre él, ¿no? Pero partamos por lo que ha pasado en el Ministerio Público hoy. Tomás Gálvez, ¿qué opinión tienes de que asuma las riendas del Ministerio Público? Me parece que es algo importante, pero quería comentar algo respecto a lo que le has dedicado un espacio importante al programa. Me parece que la violencia en cualquiera de sus formas no debe ser concebida en el mundo civilizado. Lo que ha ocurrido con Charlie Kirk creo que nos debe hacer reflexionar como humanidad de que debemos ir por otro rumbo, ¿no? O sea, una persona joven que creo que deja un legado, pero no quería dejar resaltar eso. La violencia no es el mejor de los términos. De acuerdo. Ahora, pasando al tema ya más local, sobre el Ministerio Público tenemos nosotros una situación bastante compleja porque esta institución realmente está en un punto crítico. Tiene que ser renovada en el corto plazo, tiene que haber un acceso meritocrático hacia lo que es la componenda de la Junta de Fiscales Supremos, tiene que hacer un trabajo muy arduo la Junta Nacional de Justicia, y además recomendaría que la propia Junta Nacional de Justicia tenga asistencia, tenga una veeduría ciudadana, que no estaría mal que ciertas personas connotadas, parte de la sociedad civil, pueda ver que estos procesos son transparentes, que las reglas están bien definidas y que no hay, como muchos aducen, pues situaciones particulares en el tema de las entrevistas, ¿no? Como a veces se paran quejando más de uno que termina desaprobado. Recordemos que la última convocatoria no quedó ni una plaza consentida, se declaró desierto Claro. Es terrible, o sea, que no hayan abogados que estén en capacidad de dar ese tipo de exámenes y llegar a una etapa de entrevistas es complicado. Ahora, volviendo al punto, esta situación que decanta es una reivindicación de alguna otra manera Tomás Gálvez, ya porque en cierta forma él pudo también haber declinado y que esto pudo haber terminado, digamos, con el fiscal Villena, pero finalmente de alguna otra manera también como que se reivindica porque hay algo que hay que ser bastante claro. O sea, ha habido mucho ruido en torno al caso de Tomás Gálvez, realmente. ¿Por qué crees que declinó, no Pablo Sánchez, porque sus razones sí están corroboradas, pero por qué crees que declinó Zoraida Ábalos? ¿No te parece raro eso? Me parece que de todas maneras es un tema de cálculo político, ¿no? O sea, si iba a haber la situación muy complicada por los vínculos que ella tiene con Martín Vizcarra. Entonces, claro, cálculo tiene, porque en política no hay casualidades. Y esto ya lo están manejando desde hace mucho tiempo a nivel del Ministerio Público desde una perspectiva política. Que es parte integral de tu artículo. Sí. Sobre eso te voy a preguntar también, pero vamos en orden. En un momento dices, más que suspensión, se habla de destitución. ¿Por qué? Sentenció su futuro la exfiscal Delia Espinosa, suspendida todavía, en el momento en que desacata la orden dada expresamente por la Junta Nacional de Justicia. Creo que el desacato en ese sentido no le ayuda en lo más mínimo. Y evidentemente no solamente desacata a la Junta Nacional, sino que comete una infracción constitucional. Y eso, en funcionarios como la fiscal de la Nación, es pasible por el antejuicio político y también de la inhabilitación, que podría hacer el Congreso perfectamente. Claro. Hay argumentos de sobra para hacerlo. ¿En qué ha infringido la Constitución? Esto es importante. Evidentemente todo lo que viene a ser las capacidades, las facultades que tiene la Junta Nacional de Justicia en lo que se refiere a la función de designación, cese, sanción y ratificación de magistrados, jueces y fiscales de todo nivel. Y no le hizo caso. No le hizo caso, evidentemente, claro. Ya sentenció. No solamente era un proceso administrativo con la Junta, sino un proceso político legítimo que aparentemente ella está tratando ahora de evitar, en cierta forma, o victimizarse, ¿no? Exacto. ¿Quién la va a destituir? ¿El Congreso o la Junta? Es que llegue primero. Porque tendría que levantarse el fuero, el antejuicio, y proceder una inhabilitación si es que procede la denuncia. Correcto, eso ya tendría que manejarse a nivel de Congreso y sabemos perfectamente que esto ya es un proceso de naturaleza política. Y hay que recordar que por más que sea naturaleza política, se tiene que observar, ya lo ha hecho el Tribunal Constitucional en más de una ocasión, todos los mecanismos, ¿no?, que aseguren el debido proceso. Principalmente para la señora, el proceso mismo en sí, la defensa que ella tiene de ejercer de sí misma. Evidentemente asistía con un abogado. ¿Para qué? Para que después no vaya hacia los organismos internacionales y busque pues algún tipo de reivindicación. Claro, pasando obviamente por la instancia nacional.
que ya el Tribunal Constitucional ha sido bien claro. En lo que se refiere a la labor de control político que ejerce el Congreso, se marca una distancia en la medida en que se siga adecuadamente el debido proceso. ¿Cómo la destituiría la Junta? En ese caso, ¿cómo sería? Con un proceso de naturaleza sancionadora, que son los que están facultados para hacer, y evidentemente por ir por su institución, si es que encuentra de que el tema da para eso. Ahora hay que recordar algo también que es importantísimo. La cautelar, y en este caso la suspensión, de alguna otra manera ya configura pues para la Junta lo que podría ser pues una necesidad ya de cautelar con la suspensión, algo que podría devenir en una destitución. Esto no ha sido tan corto, ha durado un buen tiempo esto y lamentablemente la gente lo ha visto, los estudiantes de Derecho lo han visto, los más jóvenes han visto que no quería cumplir resoluciones. ¿Qué tan importante te parece sentar un precedente en un caso así? Me parece importante, porque en el Estado de Derecho, nos guste o no nos guste, hay que acatar las resoluciones del órgano que es competente. Por ejemplo, si es la Junta, es la Junta. Si es el Poder Judicial, es el Poder Judicial. Si es el Jurado Nacional de Elecciones, es el Jurado Nacional de Elecciones. Si es el Tribunal Constitucional, es el Tribunal Constitucional. Quien le corresponde, de acuerdo a sus competencias constitucionales por ley orgánica, bueno, hay que hacerle caso, porque así funcionan las cosas. Si nosotros empezamos a desconocer las competencias del otro y simplemente vamos hacia un tema de desacato permanente, el Estado de Derecho literalmente, y si queremos emplear un término tal cual, es petardeado. Hay que ser claros en eso. Claro. En un momento señalas que dejó de ser garante de la legalidad, Delia Espinosa, y titular de la acción penal para convertirse en una actora política enfrentada al poder de turno. ¿En qué momento crees que ocurrió eso? Cuando ella agarra, desacata y luego inicia procesos de investigación contra los propios integrantes de la Junta Nacional de Justicia. A raíz de la 231 que no cumplió. Eso, cuando yo vi que ella hizo esas declaraciones, claro, tras este incidente tan lamentable del desacato, ella agarra y va cual espada desenvainada contra los miembros de la Junta. O sea, está bien que sea fiscal de la Nación, pero todo tiene un límite. Y esa causa era evidentemente con interés propio, lo cual fue bastante descarado, y discúlpame que emplee ese término porque no hay otra expresión para graficar eso. O sea, era directamente que chocaban con ella y utilizando la prerrogativa que debe utilizarla con imparcialidad, la instrumentaliza políticamente y va a enfrentarlos a ellos. Como también, por ejemplo, es evidente que acá hay política tras la decisión de declarar, o sea, de solicitar la ilegalidad de fuerza popular. Eso fue de locos. Sí, pero es político. Eso fue de locos. ¿Por qué? Porque se está victimizando. O sea, esto ya es ponerse un paso adelante respecto de la potencial acusación constitucional que podría tener el Congreso de la República, es más que evidente. Hay una idea que es bien interesante, me gustaría que la puedas desarrollar. Dice, es evidente que cualquier titular de un organismo autónomo o poder del Estado realiza política. Sobre el punto. Se hace política cuando se tiene que articular. Eso es importante. Por ejemplo, el presidente del Congreso puede, por ejemplo, tener nivel de articulación con el Ministerio de Economía y Finanzas, el presidente del Poder Judicial, la presidenta en este caso, el fiscal de la Nación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay niveles de articulación entre los organismos y poderes del Estado, de acuerdo a sus competencias. Eso es hacer política en cierta manera, porque, por ejemplo, si yo quiero presionar como sistema de justicia, ¿no?, todos los integrantes del sistema de justicia para tener una justicia más eficiente, necesitamos más presupuesto. De alguna otra manera, ante el clamor ciudadano de que las cosas cambien, en materia de seguridad ciudadana sobre todo, podríamos tranquilamente, cerrar filas para tener mayor presupuesto y evidentemente acelerar los procesos en curso, mejorar las capacidades de los operadores de justicia, principalmente los magistrados, jueces y fiscales. Entonces, eso, son niveles de negociación donde todo titular de un pliego negocia, tiene entendimientos políticos, tiene que tener apoyo en el Congreso, apoyo en el Ejecutivo, o sea, es un nivel de negociación, pero está claramente diseñado en el contexto de que en el Estado, en este concepto de la integridad del Estado, que es uno solo, ellos tienen que operar entre sí y lograr puntos de consenso para lograr beneficios institucionales. Lo malo está cuando yo actúo de manera ideologizada y evidentemente con sesgos de esa naturaleza voy y aplico pues algo tan delicado como la acción penal, que es lo que se ha visto claramente. La última semana, cuando ella efectivamente buscó que se declare la ilegalidad de Fuerza Popular, ¿qué cosa crees que pretendía con eso? O sea, ¿para qué hacerlo? Definitivamente para protegerse de lo que sería pues una acusación constitucional ya en curso. De hecho que sí. ¿Pero por qué? Pero en todo caso hay otros firmantes también, hay otros partidos que han apoyado la idea de que ella sea sancionada. Sí, pero recordemos pues que este tipo de procedimientos son con amplias mayorías dentro del Congreso, requiere alto consenso. Si la votación de un partido que tiene una presencia relevante
Claro. evidentemente puede marcar la aguja, ¿no? No sé si viste lo que dijo el ex fiscal Rurush. Quisiera leértelo para tener tu reacción. Vamos a colocarlo en grande en pantalla porque vale la pena esto. Rodrigo Rurush dijo lo siguiente: independientemente de quién asumió como fiscal de la Nación interino, las expectativas de cambio del Ministerio Público son muy pocas. La sociedad en su mayoría ya no confía en los fiscales supremos, todos están seriamente cuestionados y hay indicios de instrumentalización de la justicia con fines personales y políticos. Insisto, urge la reforma del Ministerio Público y que se vayan todos los fiscales supremos. ¿Qué opinas de eso? Que está emplazando a la Junta Nacional de Justicia y tiene todo el derecho a hacerlo. ¿Puede? Como no solamente en su calidad de fiscal supremo, sino que además también en su condición de ciudadano. Creo que es lo correcto. Por eso lo que hablaba yo al inicio, que se tiene que ver en el corto plazo una renovación de lo que viene a ser la Junta de Fiscales Supremos. Urge hacer eso. Porque, por ejemplo, Pablo Sánchez y Soraya Ábalos se están jubilando el próximo año. Son 2 menos. Tenemos sobre los demás una carga que va a ser inmanejable. Entonces, este proceso se tiene que dar. Ahora, algo tan, digamos, extremo como que se vayan todos, tampoco. O sea, esto tiene que ser progresivo. Pero sí tiene que ser algo de agenda inmediata para la Junta Nacional de Justicia. Y lo vuelvo a resaltar. Como hay este ambiente de falta de credibilidad de las instituciones, lamentablemente, porque se ha afectado el Estado de Derecho, lo que urge acá, y es fundamental, es que se cuente con la sociedad civil. Que la propia Junta Nacional de Justicia se asista con la sociedad civil, universidades, colegios profesionales, y de alguna u otra manera puedan tener, digamos, una suerte de garantes de que los procesos van a llevarse adecuadamente, porque eso sería bastante saludable en aras de una renovación que genere justamente una legitimidad en ese proceso, que entre rostros nuevos, y obviamente también que haya medidas más enérgicas con los fiscales politizados. Porque es increíble todavía que hayan fiscales que literalmente pues salen más que un congresista por televisión. Sí. Eso es inadmisible, no son autoridades políticas. Ellos son magistrados que tienen a su cargo algo tan dedicado como procesos que son muchos de ellos de interés público. Casos, por ejemplo, de lucha anticorrupción y todo ello. Entonces, no es posible pues de que estén ganando cámara y que realmente pues estén haciéndole un daño tremendo al sistema. ¿Por qué? Porque la gente literalmente siente que ya todo está politizado. Y ese es un serio problema. Pero entonces lo que dice Rurush de que se vayan todos, ¿se podría o no se podría? No creo tanto así, pero sí me parece que sería parte de un proceso de cambio que es fundamental que se inicie de la manera meritocrática y más socializada posible. ¿Y en qué quedarían los supremos? Porque si es que se restituye Montesa y Arce tiene que... Se está viendo todavía. ¿No? Son 2. Y en un momento se habló del tema de las plazas y que si se aumentaban o no, pero ahora bajaría Pablo Sánchez. Claro, Soraya Ábalos, eso sería el próximo año. Ellos ya también... ¿Ella también se va? Claro, por edad, 70 años. La edad no perdona. Así que es la renovación etaria en magistrados. Entonces, habría que ver realmente cómo va decantándose esto. Es lo que menciona, son elementos a tener en consideración. Pero en general, lo que se percibe, por lo menos de parte de la ciudadanía, es un sentido de un cambio más drástico. Entonces habría que ver exactamente cómo la Junta Nacional de Justicia toma este tipo de medidas. Pero sí, definitivamente a rostros nuevos, que no hayan cuestionamientos y sobre todo abrir esa carrera pública de la magistratura, en este caso la fiscalía, ¿no?, a personas que pudieran estar en mejores condiciones en todo aspecto para poder ejercer ese cargo. Hay gente brillante que no está en el sector público justamente porque siente que hay muchas cosas malas y que no deberían, digamos, comprometer su prestigio con el sector público, cuando es todo lo contrario, Diego. Si queremos cambiar las cosas, la gente que hace bien en el sector privado tiene que entrar al sector público a justamente levantarle el rostro al tema del Estado, al tema del gobierno. Pero los fiscales trabajan en condiciones también verdaderamente precarias, ¿no? O sea, yo no me puedo imaginar un abogado medianamente exitoso queriendo hacer esa labor. Lo que pasa es que tendrías en ese caso que también tener un tratamiento en cuanto al tema remunerativo. Eso se puede manejar, es un tema de presupuesto. Como también, por ejemplo, algo muy importante, terminar con la provisionalidad. Jueces y fiscales provisionales, 53% de fiscales, 57% de jueces. Increíble. Ahí están los denominados kamikaze, que son aquellos que te sacan una resolución express a la medida,
que claro, en segunda instancia la puede dejar sin efecto, pero ya es un daño terrible. Y si compromete la integridad de una persona, su libertad, eso puede ser muy delicado. Entonces, tenemos que terminar con la provisionalidad, y te puedo dar una cifra, 6.000 millones de soles, o sea, para más o menos... Se ha estudiado el tema. Se ha estudiado el tema. Como son 15.000 millones de soles, lo que necesita el Ministerio Público para cerrar parte de sus brechas. Un ejemplo, tenemos nosotros actualmente 59 peritos especializados para realizar todas las labores que se requieren en el Ministerio Público. Ya. Mira, figúrate, en Lima, figúrate que nosotros en Lima necesitamos 960 aproximadamente, y además tenemos solamente 4 máquinas de 60 que necesitaríamos, computadoras especializadas para hacer un trabajo de investigación realmente adecuado, turnándose evidentemente los peritos, cosa que se puede estructurar para, digamos, tener mayor eficiencia, pero no tenemos ni siquiera lo más mínimo. No tenemos lo más mínimo en algo tan sensible como es el peritaje. Lo de la provisionalidad en los jueces, ¿pudiste ver algo de eso cuando fuiste ministro? Sí, claro, fue uno de los... Específicamente de ese tema. Te comento que fue uno de los motivos de mi salida también, porque no hablaban claro en el tema de la inversión que se tenía que hacer en el ejercicio 2024 para terminar con la provisionalidad, y que era el tema agenda en el año 2023. Y esto se tenía que ir preparando con la debida anticipación desde los primeros meses del año. ¿Por qué? Porque tú sabes que la ley de presupuesto tiene toda una trayectoria, ¿no? O sea, no es que se arme la noche a la mañana. Entonces, en todos los pasos a seguir teníamos nosotros que ir de la mano con el Poder Judicial y el Ministerio Público, también con la Junta Nacional de Justicia, para llevar este proceso adelante. Claro, no quizás la totalidad, pero sí por lo menos avanzar progresivamente con un compromiso claro de terminar con la provisionalidad, por lo menos en lo que iba de este gobierno, una buena parte de la provisionalidad. Pero me he quedado pensando en algo que dijiste, digamos, si una resolución en primera instancia sale así o asá, en tal o cual sentido, eso podría darse por corrupción igual al margen de la provisionalidad, así sea el titular. La provisionalidad no asegura, a ver, el que no haya provisionalidad no asegura que no haya corrupción. Solamente digo que la incidencia de corrupción disminuye enormemente. ¿Por qué? Porque tenemos normalmente profesionales de carrera que comprometen ya toda una trayectoria de vida. No personas que pueden estar 6 meses o un año ejerciendo un cargo y que obviamente van a tener oportunidad de hacer algo indebido para, digamos, o sea, mejorar su economía a costa de una corrupción. Claro, y de ahí se van y no pasó nada. Claro. Eso, por ejemplo, es algo que hace un ratito denominé como una suerte kamikaze, ¿no? O sea, se la juega el todo por el todo, pero sin embargo, ya está. O sea, hizo un daño terrible a lo que es el sistema de administración de justicia. Vuelvo a señalar, el hecho de que haya jueces y fiscales de carrera no elimina el factor corrupción, solamente es un paliativo importante. Y sobre todo también nos permite tener mayor control sobre estos magistrados. Evidentemente, después de hacer de carrera, esto puede cambiar drásticamente. ¿Y qué, entonces, cómo le digo yo a mi gente, a los que me ven, que tengamos esperanza? ¿Cómo miramos hacia adelante con optimismo, esperando tener una mejor justicia luego? Cuando la prensa se compra el pleito, cuando la sociedad civil actúa y se cambia, digamos, esta situación de ser grupos de interés en grupos de presión, que presionan a la clase política. ¿Se puede hacer cambio? Claro que se puede hacer cambio. Pero ya ahorita no va a ocurrir, ¿no? Pero sí, desde el 2026 podría haber algo. Y todo parte también, y aprovechando esta plataforma, para decirles que se informen bien al momento de votar. Un voto informado. Saber bien a quién le va a dar el voto, porque ese voto puede cambiar la historia. Y obviamente, una vez que eso ocurre, sí convocar a través de todo tipo de espacio a la sociedad civil, que es la única que puede ser la garante de que los políticos no van a hacer con el poder cosas que no deben hacer con el poder, servirse a sí mismos y no hacia los demás. O sea, en buen cristiano, a ver si te estoy entendiendo, lo que está diciendo es voten bien para que se hagan los cambios que necesitamos. Claro, pero además también, luego de eso, asumamos los roles. O sea, luego. Pues claro, tenemos que asumir los roles. El colegio de abogados del cual formo parte tiene que asumir roles. Tiene que asumir roles cualquier colegio profesional. Tiene que asumir roles los gremios empresariales. Hasta los sindicatos. Hay algunos que son dialogantes, no todos son malos. Tenemos nosotros que ver acá a una sociedad civil que se comprometa con el cambio y que evidentemente pues logre generar presión en los políticos. Los políticos, cuando son presionados, sí tienen que seguir determinada hoja de ruta. Algo muy importante también, pero yo cada vez sí le voy echando menos fe a eso, es que quizás, no sé, bueno, la esperanza quizás es lo único que se pierde, por más que vayan bajando la fe un poco,
Pero si este gobierno, por ejemplo, convocara a toda la fuerza política para armar una hoja de ruta, sería algo importante. Y si no lo logran hacer, por lo menos que se autoconvoquen estos 39 partidos y alianzas electorales que creo que podrían agarrar y podrían llegar a punto de entendimiento para decirle a la clase política, esto está cambiando, decirle a la ciudadanía, señores, confíen un poco en nosotros, por lo menos estamos dialogando y haciendo una hoja de ruta, gane quien gane. O sea, punto de entendimiento. ¿Qué se podrían lograr? Obviamente muy genéricos quizás, pero por lo menos lineamientos generales que permitan ya saber hacia dónde podemos enrumbar. Por ejemplo, que se hable de potenciar la educación, la salud, el tema de seguridad. Sí, claro. Correcto. Yo no me hago ilusiones que hasta abril, hasta el 28 de julio eso va a poder hacer. Es complicado. Gracias. Pero bueno, la fe es el último que se pierde. Por de más acuerdo, que sí, pero siempre me gusta un poco de sazón. Ser optimista y tratar de dejar algún tipo de solución a la vista, ¿no? Gracias por estar acá. Listo. Gracias, Diego, y un placer. Sí, pues te digo.